Me pongo a pensar que muchas cosas que el enemigo maquinó contra mi vida en este año para hacerme mal. Y me pongo a deleitarme en el Señor al pensar que todo el mal que el enemigo trató de hacerme, el Señor lo transformó en bien. Al igual que José, cuando sus hermanos se rebelaron contra él, le hicieron cuantas cosas pudieron hacer para hacerle daño, no sabiendo que todo lo que ellos hicieron contra la vida de José, Dios lo usó para el bien de José. Cuando usted ama a Dios, sirve a Dios, busca a Dios, reconoce a Dios, todo el mal que te hacen contra ti, maquinan contra ti, aleluya, hacen trampa contra ti, Dios lo va a transformar, lo va a voltear a tu favor. Cuando yo nací, pues nací con un problema bien, prácticamente nací muerta. Pero el Señor hizo el milagro y me devolvió la vida. Amén. Y de eso, pues, es mi nombre, Alma. Ya regresó la vida a mí. Y luego de, a los 13 meses, ¿verdad? Desafortunadamente, bueno, yo en ese momento lo entendí, ahora lo entiendo así, mi madre decidió irse de casa. Y fue bien difícil para mi padre. Yo era apenas 13 meses de nacida, era una bebita. Y ahí comenzó prácticamente un sufrimiento para mí, porque empecé a vivir ya sin una mamá, ¿verdad? Sin un cuidado materno. Empecé a vivir con mi abuela, ¿verdad? Y así empezó una historia bien tremenda. Y ahí me entero, había un niño que tampoco sabía quién era. Y el niño, cuando salió una de mis primas y me dijo, ¿usted a quién busca? Y yo le digo, bueno, busco a mi mamá, ¿verdad? El nombre de ella, Doña María del Carmen. Entonces, y él me dice, ¿y usted quién es? Y yo le doy mi nombre, soy Alma Contreras. Entonces ella dijo, ¡ay! Usted es la hija de mi tía. Eso sí la conocían, sí sabían. Ellos sí sabían. Para sorpresa mía, mamá estaba ahí. Mamá vivía ahí. Y entonces recuerdo que mi hermanito sale corriendo y va a llamar a mamá, pero yo todo eso no sabía. Y cuando de repente veo una señora ahí al frente mío, y bueno, y no sabía quién era. Y mi prima me dice, ella es la persona que busca a su mamá. ¿Verdad? No sentía que la despreciaba, al contrario, yo quería estar con ella. Cuando la encuentro y se vuelve a desaparecer, ahí fue un poquito más difícil. La segunda vez, porque eso me desbalanceó, me descontroló, a pesar que Dios había hecho, ¿verdad?, el milagro en mi vida, el milagro de encontrar a mi madre, el milagro de sanarme, ¿verdad? Y yo como que me enojé. No sé si me enojé con Dios, Heidi. No sé realmente cómo explicarte, pero yo quise tomar mis propias decisiones. Y recuerdo que yo le dije un día, papá, yo quiero saber qué es no estar en la iglesia. Error. Sí. Error. Dios les bendiga. Bienvenidos a un podcast más de la Nueva Jerusalén. Para mí es un privilegio poder estar acá con mi querida hermana Alma Salazar. Sí. Como muchos saben y los que no saben, somos de la iglesia de la Nueva Jerusalén, que está ubicada en 177 Doctors Path en Riverhead, New York. Tenemos servicio los martes a las 7:30, sábados a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Entonces están invitados todos para que podamos todos juntos adorar el nombre del Señor. Amén. Y en esta noche queremos empezar una pequeña serie que quiero empezar leyendo Jeremías 29:11, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y la razón por la cual yo leo esto es porque hoy empezamos una serie y son testimonios que queremos que toque corazones. No lo hacemos para engrandecernos nosotros, sino para engrandecer el nombre del Señor. Y queremos para cualquier persona que esté escuchando de la iglesia, fuera de la iglesia, que se sienta sin esperanza, que se sienta que ya no da más, le queremos decir que los planes de Dios son perfectos, y tal vez en este momento de sus vidas están pasando por momentos difíciles, pero todo obra para bien.
todo obra para bien y queremos pues que sea unos testimonios de advertencia también para que puedan venir a la iglesia y porque todos los que servimos al Señor, todo obra para bien. Y quiero empezar, bienvenida hermana Alma, Amén. es un privilegio para mí tenerla acá con nosotros. ¿Hace cuánto tiempo tiene usted en la iglesia acá, en la Nueva Jerusalén? Bueno, Dios te bendiga, Heidi. Es un verdadero privilegio poder dirigirme a ti, ¿verdad? Y agradecer al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? También quisiera, antes de contestar tu pregunta, quisiera agradecer a Dios, en primer lugar, al ministerio, ¿verdad? Que están trabajando ustedes, Ministerio Brocat de la Nueva Jerusalén, a todo el equipo y también a nuestros pastores, ¿verdad? Por permitir este tremendo privilegio de poder compartir un poco de las maravillas, como tú decías, ¿verdad? Que Dios hace con cada uno. Y en este caso, pues conmigo, ¿verdad? Hay una palabra que yo siempre me ha tocado mi corazón, que quizás el personaje, quizás no tenga mucho que ver conmigo, ¿verdad? Pero sí lo que dice la palabra del Señor en mi caminar me ha servido cuando dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, agradezco a Dios porque hoy se me ha presentado este privilegio y esta oportunidad. Y qué más que contigo, estoy feliz de que tú lo puedas hacer. Y pues yo en la Iglesia Nueva Jerusalén yo tengo ya un año, ¿verdad? Que el Señor le plació que nosotros viniéramos a trabajar con ustedes acá, el cual estoy enamorada del ministerio, ¿verdad? Estoy completamente feliz de poder estar trabajando juntamente contigo, ¿verdad? Con las misioneritas y muchos otros ministerios que el Señor ha permitido, Amén. ¿verdad? Entonces, Quiero contar algo pequeñito antes que empecemos. Obvio, usted y yo creo que no comenzamos a hablar hasta que estábamos en el Ministerio de Misioneristas misioneritas. trabajando juntas, pero desde que la vi fue, puedo decir, algo especial. Creo que una vez, siempre cuando oramos en ciertos momentos hemos orado juntas, usted me ha agarrado de la mano, es algo que no hemos hablado, pero es una conexión más allá. Es una conexión espiritual, yo creo que es algo tan hermoso y pues usted tal vez sí me abraza, me da esos abrazos muy necesarios a veces y cuando oramos y no hemos hablado, pero cada vez que oramos juntos yo siento una presencia, algo tan lindo y una paz tan grande y eso sí, nunca se lo he dicho, hasta hoy se lo digo y sí quiero compartir eso que es algo muy especial y no nos conocemos mucho tiempo, no hemos hablado mucho, pero realmente la tengo en un high standard, podemos decir, la quiero mucho, eso sí, y para llegar a este momento, pues más adelante, estas son dos partes que van a escuchar, es algo muy especial lo que se va a compartir en esta parte y la segunda parte, y pues hermana Alma, ella es hija de pastor de Eduardo Contreras, ¿verdad? Él estuvo aquí el domingo, maestra del Instituto Bíblico, y ella es estilista, madre, amiga, y para algunas personas una mentora, para mí una mentora también, pero sobre todo una servidora del Señor que solo quiere agradar a Dios, ¿verdad? Y llevar su palabra a través de sus predicaciones y a todo tiempo. Y muchas gracias por todo lo que hace y por sus lindas predicaciones y palabras. En primer lugar, de verdad que me ha sorprendido, no sabía que tú tenías ese pensamiento tan hermoso hacia mi persona y como te digo, la gloria siempre es para el Señor. Nosotros no somos dignos de nada. Yo siempre le he dicho al Señor que quiero hacer lo que Él me ponga a hacer y que cuando me toque interceder por alguien o cuando me toque, ¿verdad?, darle un abrazo a alguien, que sea Él, ¿verdad? La palabra del Señor, muchas personas dicen que no, ¿dónde está Dios? Dios está en todos lados y Él se hace sentir y nosotros somos su voz, nosotros somos sus manos, nosotros somos su forma de llevar, ¿verdad? Él nos sella con el poder del Espíritu Santo. Pablo dice que cuando venimos a Cristo somos sellados a través del Espíritu Santo, pero nosotros como humanos tenemos que activarla. Entonces,
Cuando la voz de Dios te dice, ve y da un abrazo, o la voz de Dios te dice, ve y lleva una palabra, si de verdad, tú quieres servirle al Señor, lo haces. Y el respaldo viene de Dios. La verdad, yo no sabía, ¿verdad? Y a Dios sea toda la gloria y la alabanza. Y de verdad que comparto mutuamente, que el Gracias. sentir es mutuo, ¿verdad? Así que Pues queremos empezar con un lindo testimonio, creo, de toda su vida, pues como hemos hablado y nos hemos preparado para un testimonio que usted va a compartir, hemos visto la mano de Dios en cada etapa de su vida y como cuando Dios escoge a alguien, no importa por lo que pasemos, Dios siempre está ahí. Dios tiene el control, sí. Bueno, sí, cuando yo leía en el libro de Daniel 4:2, donde decía, ¿verdad?, que me conviene, es porque en realidad, bueno, cuando de pequeña, te voy a hablar de mi niñez, Sí, nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Mi padre y mi madre bueno, ahora pastor, eran cristianos cuando se casaron. Y mi padre siempre tenía el deseo, ¿verdad?, el llamado al ministerio. Pero siempre el enemigo, ¿verdad?, pone circunstancias bien difíciles. Después que mis padres se casaron, pues mi madre salió embarazada. Y el enemigo empezó a atacar a mi madre, ¿verdad? De tal manera que en cierta oportunidad yo me enteré de esto que voy a decir hoy. Me enteré hasta hoy a mi edad, que son muchos años, ¿verdad? Me enteré que mi madre estuvo a punto de abortarme. Fue bien difícil porque yo siempre me preguntaba, ¿verdad? Ahora te explico por qué razón digo esto. Cuando yo nací, pues nací con un problema prácticamente nací muerta. Pero el Señor hizo el milagro y me devolvió la vida. amén. Y de eso, pues es mi nombre, Alma, ¿verdad? Regresó la vida a mí. Y luego a los 13 meses, ¿verdad? Desafortunadamente, bueno, yo en ese momento lo entendí, ahora lo entiendo así, mi madre decidió irse de casa. Y fue bien difícil para mi padre, yo era apenas 13 meses de nacida, era una bebita. Y ahí comenzó prácticamente un sufrimiento para mí, porque empecé a vivir ya sin una mamá, ¿verdad? Sin un cuidado materno. Empecé a vivir con mi abuela, ¿verdad? Y así empezó una historia bien tremenda. Aunque yo estaba pequeña, pero estaba carente de muchas cosas. Y así fui creciendo, ¿verdad? Llegué como a los 7 años, ¿verdad? Ya empecé a preguntar por mi madre. Mamá. Sí, ¿dónde está mi mamá? ¿Usted sabía por qué se había ido su mamá? Nunca supe porque ni mi abuelita ni mi padre, ¿verdad? Quizá porque estaba muy pequeña, nunca me habían tocado el tema, ¿verdad? Yo sabía que mi abuelita era mi mamá y mi papá era mi papá, pero hasta ahí, ¿verdad? Y luego mi papá salió al ministerio cuando yo tenía 2 añitos de nacida, entonces prácticamente yo crecí hasta esa edad, ¿verdad? Hasta los 7 años, cuando empiezo a preguntar por mi madre, estaba con mi abuela. Y así estaba con ella, ¿verdad? Creciendo de un lado, vivíamos en la capital, yo soy de El Salvador, entonces vivíamos ahí y mi papi vivía y sigue viviendo en Sonsonate, donde él pastorea, ¿verdad? Ya próximamente cumpliendo 50 años, la gloria sea para el Señor del pastorado. Entonces, fue difícil porque una vida sin tus seres queridos, sin tus padres, es bastante complicada. Hubieron muchas cosas que pasaron en medio de la situación. Sin embargo, yo sigo diciendo, Dios siempre tuvo el control de mi vida. Y luego más adelante, ¿verdad? Saltándonos quizás toda la historia, cuando yo cumplo 15 años, yo empiezo a querer saber más de mi madre. Yo quiero conocerla. En el periodo de los 7 a los 15 años, yo preguntaba a mis tías, a mis primos, si conocían algo de mi madre y nadie me daba ninguna respuesta. Papá tampoco sabía dónde mi madre estaba. Y resulta que un día me empiezo a sentir muy mal, ¿verdad? Y empiezo a sufrir desmayos, me desmayaba,
sudaba, era mientras no podía subir gradas. Entonces voy al doctor y me diagnostican con un problema en el corazón. Me diagnostican con un problema que se llama angina de pecho, que es cuando tu corazón empieza a crecer, ¿verdad? Y llega un momento que el corazón crece mucho y puede reventar una arteria. Entonces no puedes subir gradas, es bastante complicado. A los 15 años. Wow. Y bueno, yo quería hacer deportes, no podía, ¿verdad? Siempre había ese problema. Y recuerdo que yo venía a la fiesta de mis 15 años y yo quería que mamá estuviera conmigo. O sea, yo quería encontrarla. Yo decía, quizás me voy a morir y no voy a conocer a mamá. Pero en ese tiempo igual, ¿verdad? Yo estaba... y algo que no te conté antes es que hasta los 13 años yo viví con mi abuelita. Pero a los 13 años fui a vivir ya con mi papá. Esa era otra etapa de mi vida ya, porque en esta etapa de mi vida era ya vivir en la casa pastoral, o sea que ahora venía, ¿verdad?, de un hogar disfuncional en el sentido que estaba solamente con mi abuelita, ¿verdad? Y algunos tíos que algunas veces eran mis papás, porque me adoptaron, luego ellos se separaron y quedé otra vez con mi abuelita, y luego a los 13 años cuando voy con papá, me encuentro que ahora estoy en un ambiente de un pastorado. Ahí ya no era solamente la niña sin mamá, sino que también era la hija del pastor. Y pues fue de bendición, ¿verdad?, ser la hija del pastor, porque es bendición ser una hija de un siervo del Señor, pero también fue una carga bastante difícil, en la cual, o sea, en esa edad es bien difícil para muchos jóvenes, ¿verdad?, enfrentarlo, porque ahora yo no solamente era la hija del pastor, sino que también tenía que, de alguna manera, ¿verdad?, empezar lo que era un ministerio pastoral, un ministerio que yo realmente no conocía mucho porque le servía al Señor con mi abuelita y tenía las bases, ¿verdad?, que siempre me habían inculcado del cristianismo y de amar al Señor, adorar al Señor. Me bautizaron a los 12 años, perdón. Entonces, pero fue bastante difícil y ahí empecé a ayudar a papá con el ministerio. Me tocaba quedarme sola con una tía en casa de papá porque él era maestro de instituto bíblico, era supervisor del instituto y ahí en El Salvador resulta que los supervisores no están como acá, ¿verdad? Que es un día a la semana, ya son 5 días a la semana y es un internado, entonces tú te vas para el instituto. Entonces me tocaba quedarme en la iglesia. Entonces cuando mi papá no estaba, yo prácticamente era la pastora. Sí. Entonces, pero fue bonito, fue difícil, ¿verdad? Porque pues ahora yo entiendo eso, que cuando más tienes, Dios más te demanda. Yo no entendía eso en esa edad, pero tenía un ministerio de papá, ¿verdad? Pero una responsabilidad sobre mis hombros. Entonces, era bastante difícil, fue bastante difícil, pero volviendo a lo que te contaba, ¿verdad? De que estaba enfermita y todo eso, y el deseo de querer conocer a mi mamá, en una oportunidad, a los 16 años, la encontré. ¿Cómo encontré a su mamá? Bueno, fue bien, es como pareciera de película, pero en realidad es los planes de Dios. Sí. ¿Verdad? Preguntando, yo conocí a un primo, que tampoco sabíamos que éramos primos, y yo fui, de casualidad, yo fui a esa dirección que me dieron, posiblemente mamá estaba ahí, y cuando llego yo me encuentro a esta persona, ¿verdad? Y me sorprendió porque yo lo había conocido en el transcurso de viajar de la escuela a casa. Y cuando lo veo y me sorprendió y me dice, ¿usted qué hace aquí? Y yo digo, bueno, yo estoy buscando a fulana de tal, y era la mamá de él. Entonces, y él me lleva y me dice, pues ella es mi mamá. Entonces, era mi primo, o sea, era hijo de una hermana de mi mamá. Sí. Entonces, yo digo, ok, entonces me lleva, bueno, no dije ok en ese momento, dije sí, ¿verdad? Entonces me lleva a su casa y ahí me entero, había un niño que tampoco sabía quién era. Y el niño, cuando salió una de mis primas y me dijo, ¿usted a quién busca? Y yo le digo, bueno, busco a mi mamá, ¿verdad? El nombre de ella, Doña María del Carmen. Entonces, y él me dice, ¿y usted quién es? Y yo le doy mi nombre, soy Alma Contreras. Entonces ella dijo, ¡ay!
usted es la hija de mi tía. So, sí la conocían, sí sabían. Ellos sí sabían, para sorpresa mía, mamá estaba ahí. Ahora vivía ahí y entonces recuerdo que mi hermanito sale corriendo y va a llamar a mamá, pero yo todo eso no sabía. Y cuando de repente veo una señora ahí al frente mío y bueno, y no sabía quién era. Y mi prima me dice, ella es la persona que busca a su mamá. Fue algo muy, muy bonito, pero fue algo bien difícil de explicar porque yo había estado orando al Señor que quería encontrarla. Yo oraba y decía, Señor, no me dejes morir antes de conocer a mi madre. Pero tampoco ella sabía lo que a mí me pasaba. Yo tenía que estar calmada, no podía tener muchas emociones fuertes y todo eso. Y mi papá siempre me decía que él oraba por mí nada más, ¿verdad? Y recuerdo que después que la conocí, ¿verdad? Esta tarde yo me quedo con ella y empezamos a hablar sobre, ¿verdad? Yo empiezo a preguntar lo que tú me decías. Preguntas, ¿verdad? Yo realmente te digo que no recuerdo nada de lo que me dijo porque ella no se daba cuenta. Y según ella, yo me había acostado en sus piernas para escucharla. Pero lamentablemente yo no estaba escuchándola, yo estaba desmayada. Por la condición. Por la condición que yo tenía en el corazón y ella no sabía. Así que cuando ella se da cuenta que yo estoy así, me llevaron al hospital de emergencia y ya el doctor tenía en mi caso, ¿verdad? Sabían que yo tenía esa condición. Sí. Y bueno, gracias a Dios, aquí estoy. Aquí estoy, ¿verdad? Y llegamos a casa, pero nuevamente yo perdí comunicación con ella. Los detalles, pues, ¿verdad? Y así pasó el tiempo y yo seguí trabajando, seguí tratando, ¿verdad? De reunificarme con ella, pero no se pudo. Otra vez volvió a desaparecer por un poco tiempo. Luego yo trabajando, ¿verdad? Ahí ya tratando yendo al doctor y todo eso. Alguien me invita y me dice, te invito a un servicio, se llamaba Una Noche de Milagros. Y yo digo, ok, pero yo no necesito ir a una noche de milagros. El Señor, yo no puedo hacer la obra. Sin embargo, fui. Y recuerdo que estaba en el lugar cuando el hermano empezó a decir que, por cierto, él está ya esperando el sonar de la trompeta del Señor. Él ya pasó a la mejor vida. Y me recuerdo que el hermano empezó a decir por las enfermedades que él estaba pidiendo al Señor esa noche. Y yo decía, no va a decir, no me va a tocar a mí. Y yo oraba, sentada en mi silla. Cuando de repente, ya cuando estaba para terminar, yo dije, bueno, no digo lo mío, pero está bien, ¿verdad? Cuando de repente el hermano dijo, no, momento, aquí hay una persona que el Señor quiere operar. Wow. Y dijo, hay una persona, no dijo una mujer, dijo, hay una persona que está padeciendo de su corazón y que no puede caminar mucho porque se cansa. Tú vas a sanar esta noche de angina de pecho. Cuando él dijo eso, yo lo único que recuerdo es que me desmayé allí. Para mí fue un montón de tiempo, ¿verdad? Pero en realidad yo tuve una experiencia inolvidable. Yo me miré como las luces que tú tienes acá, resplandecientes. Yo me miré recostada en una camilla. Miraba que habían personas alrededor de mí, pero no podía ver sus rostros. Solo miraba algo así muy resplandeciente. Y alguien le decía, yo miré que alguien llegó y empezó como yo no sabía, nunca había estado en un quirófano, en realidad no sabía lo que estaba pasando. Y cuando de repente, para mí fue un largo tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, y mi amiga que me había invitado me toca y me dice, Alma, y yo pensé que estaba como perdida, ¿no? La experiencia que estaba pasando. Nos fuimos y para esa iglesia había que bajar gradas y subirla, pero tenían como un tipo de ascensor. Y entonces para las personas que no pueden bajar la grada ni nada de eso, nosotros lo usamos. Y cuando salimos, ni ella ni yo nos acordamos. Y caminamos, fuimos caminando donde estaba el vehículo y yo estaba bien. Y cuando ella me dice, Alma, ¿tú sabes lo que ha pasado? Y yo digo, no,
Dice, ¿no te has cansado? No estás fatigada, estás bien. Y cuando ella me dijo así, yo empiezo a recordar lo que ahora te compartí. Así que inmediatamente yo empecé a darle gracias a Dios, no podía creerlo, yo quería correr para ver si era verdad que yo no estaba cansada. Y después me fui al doctor y el doctor me dijo, pero si es que yo no te he operado, no te he hecho nada. Y yo le dije, usted no lo hizo, pero el Señor sí lo hizo. Así que a la edad de los 18 años, el Señor sanó mi corazón de angina de pecho, ¿verdad? Y eso es un milagro que siempre yo lo guardo. Y cuando a veces, ¿verdad? Las circunstancias de la vida en sí, ¿verdad? Te trae otro tipo de enfermedades que vienen a tu vida por las razones que sean. Y yo digo, Señor, si tú una vez me sanaste del corazón y lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con las personas que están ahí en la audiencia, ¿verdad? El Señor tiene ese poder, el Señor tiene milagros hermosos para ti. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que nos guíe, dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él quien nos da, que sea a Él el quien nos está dando, ¿verdad? La oportunidad de poderlo hacer, ¿verdad? Así que la verdad yo estoy muy feliz de ese testimonio tremendo que el Señor hizo en mi vida, ¿verdad? Y creo que este testimonio para mí nunca va a pasar. Eso está ahí. Cuando yo me siento como débil en mi fuerza, porque todos pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Circunstancias. Yo siempre viene una palabra que dice, avanza. Y es tan tremendo que esta semana, cuando papá tuvo un sueño y él me decía, hija, yo estaba viendo y me decía, avanza. Y yo decía, yo te decía, cuando tú me dijiste sobre esto, yo te dije, yo estoy orándole al Señor por algo. Y tú me dijiste, hermana, queremos compartir. Y luego esta vez, ¿verdad? Papi dice, avanza y avanza. Y yo dije, Señor, hoy es el momento de avanzar y contar lo que tú has hecho, ¿verdad? Porque es bueno avanzar y, ¿verdad? Y no quedarnos mirando las circunstancias en las cuales hemos vivido, ¿verdad? Al contrario, necesitamos eliminar todo lo que no es bueno y lo que está impidiendo que podamos tener la bendición de Dios, ¿verdad? Así que ese testimonio para mí es hermoso. El Señor me sanó de angina de pecho, ¿verdad? Y el Señor me sanó, me ha librado de muchas cosas, ¿verdad? Desde pequeña, el Señor librándome de una muerte segura, ¿verdad? De un aborto. De un aborto, sí. El Señor me sanó de angina de pecho. Te contaba también anteriormente, estuve a punto en nuestro país, pues era bien tremendo lo que era la seguridad. Una vez me vi infiltrada había un secuestro y yo le dije, eso es algo tan real, ¿verdad? La persona que estaba, no sé cómo le podemos llamar, atracadores, ¿verdad? No sé, se subieron al bus y estaba lloviendo, todas las ventanas estaban cerradas, la persona que sube estaba herida. Y estoy detrás del motorista, y cuando yo me quiero parar, que veo la situación, la persona este malhechor, ¿verdad? Me sienta y me dice, y me sienta allí y está con arma y el motorista va manejando. Ahí fue la primera vez que yo vi una granada. Él le quitó la espuela a una granada y la tiró por la ventana. Mira, eso es lo que yo he experimentado visualmente, porque estaba lloviendo. Y las ventanas del bus venían cerradas. Y yo había cerrado esa ventana porque yo iba en el asiento atrás del motorista. Y cuando ese tipo esa persona agarró esa granada y la tiró hacia la ventana, esa ventana estaba para mí, estaba cerrada. Yo vi la mano de Dios porque esa ventana se abrió. Yo no vi cuando se abrió, pero estaba abierta cuando él tiró la ventana. La granada, perdón, por la ventana. Y esa situación estaba pasando frente al instituto bíblico donde papá estaba dando clases. Wow. Papá en ese momento estaba dando clases y él sabía que yo tenía que pasar por ahí en algún momento a estudiar. Y él dice que cuando él escuchó los tiros, ¿verdad?, afuera, él dice que levantó a todos los alumnos que tenía en su clase y les dijo que empezaran a orar por las personas que iban ahí, que posiblemente una de ellas era yo. Así que por eso te digo que el plan de Dios te va formando, te va poniendo, porque a través de lo que él escuchó,
¿verdad? Hizo una cadena de oración y la oración de ellos y de mi padre hizo que el milagro de librarme de la muerte. Así que toda la gloria sea para el Señor, sea para Dios, ¿verdad? Así que Quiero regresar un poquito a lo que estábamos hablando de su mamá y todo eso. Y ¿cómo se sintió usted? ¿Hubo tal vez no un odio o un rencor contra su mamá? ¿Cómo lidió con eso? ¿Me entiende? Porque muchas veces es normal tal vez no tener un papá que nos deja, pero yo creo que es algo muy impactante cuando una mamá no está en la vida más de una mujer, de una niña, de un adolescente, que tener a papá es súper importante, pero más a la edad, ¿me entiende? De 13, que usted fue a vivir con su papá, 15 años. 13 años. 13 cuando fui a vivir años, con papá. usted ya está entrando a una etapa ya de mujercita, de otras cosas que están experimentando. Entonces, ¿cómo usted lidió con eso y cómo Dios, digamos, o por ejemplo, cuándo la perdonó, podemos decir, porque tuvo que ver algo ahí? Claro que sí. Mira, tú tocaste un punto muy importante. En realidad, como en casa, ¿verdad? Nunca me enseñaron a odiarla. Nunca me hablaron una cosa negativa de ella, ¿verdad? Nunca escuché cosas negativas. Recuerdo cuando estaba pequeña, una tía dijo algo, pero no entendí. Lo entendí hasta hoy ya adulta. No sentía rencor contra ella, al contrario, el hecho de no encontrarla, de no saber dónde estaba, me venían ideas como de película, que un día como la iba a encontrar y iba a ser como un castigo, ¿verdad? Cosas de niña. Sí. Cuando yo la encuentro, quizás no me dio tiempo de sentir todo eso que tú me acabas de preguntar, pero sin embargo estaba ahí. Yo no sabía en realidad si es que yo tenía algo en contra de ella o cómo era. Lo único que yo te puedo decir es que estuve tan rodeada, ¿verdad? De hermanas de la iglesia, al no tener yo hija, a no tener una mamá, cuando a los 13 años, las hermanas de la iglesia, aunque eran muy estrictas, ¿verdad? Pero me ayudaron. Hicieron la parte de la madre. Wow. Y me recuerdo que había una hermana que también ya murió. Ella siempre me decía, el día que usted encuentre a su mamá, dale un abrazo y no pregunte. Y yo le decía, pero yo tengo que preguntar. Quiero saber. Yo quiero saber. Sí. Y ella me decía, no, porque el plan de Dios, usted no lo va a entender hasta que usted lo viva. El plan de Dios, a veces Dios nos quita de un lugar o nos quita lo que tenemos porque nos quiere formar, porque nos quiere fortalecer. Y yo decía, pero ¿cómo Dios me va a fortalecer no teniendo mamá? O sea, realmente no lo entendía, pero quizás toda esa palabra, ¿verdad? Me llenaba y estaba muy ocupada en la iglesia, ¿verdad? Trabajando con las misioneritas, trabajamos con los exploradores del rey. O sea, no tenía mucho tiempo como para pensar si tenía ese tipo de rencor en mi corazón. Así que en esa edad realmente no sentía que la odié, ¿verdad? No sentía que la despreciaba, al contrario, yo quería estar con ella. Cuando la encuentro y se vuelve a desaparecer, ahí fue un poquito más difícil. La segunda vez, porque eso me desbalanceó, me descontroló, a pesar que Dios había hecho, ¿verdad? El milagro en mi vida, el milagro de encontrar a mi madre, el milagro de sanarme, ¿verdad? Y yo como que me enojé. No sé si me enojé con Dios, Heidi. No sé realmente cómo explicarte, pero yo quise tomar mis propias decisiones. Y recuerdo que yo le dije un día, papá, yo quiero saber qué es no estar en la iglesia. Error. Sí. Error. Pero es bueno hablar de esto porque todos estamos expuestos. Nadie está exento de sentir ese tipo de pensamientos. ¿Qué edad tenía cuando? Tenía los 19 años. Okay. 19 años. Es la edad que todos entran al colegio, que ya no regresan, es una etapa muy difícil. Y era bien difícil porque yo me recuerdo que tenía una amiga y yo le dije que quería saber, mi amiga iba a las fiestas, yo quería ir a las fiestas, no podía porque era la hija del pastor, ¿verdad?
no podía ir a cumpleaños porque era la hija del pastor. Entonces, era bastante, yo sentí una carga, en ese momento para mí ya no se convirtió en una bendición, era como una carga que no sabía cómo llevar. Y más, ¿verdad? La ausencia de mi mamá, que no es una excusa, pero lo era en ese momento. Y entonces yo decido que traigo los privilegios, ¿verdad? Entre los privilegios, estaba sirviendo con misioneritas, los pastores, dejé de ser, con los jóvenes. Dije, ya no voy a trabajar con los exploradores del rey, solo voy a estar en apoyo, decía, ¿verdad? Y decidí que no me congregaba más. Tuve un tiempo sin congregarme y en ese tiempo hubieron consecuencias, ¿verdad? Hubieron consecuencias. Sin embargo, Dios en su gran misericordia, cuando Él tiene un plan para ti, donde tú estés, Él viene, como tú decías, ¿verdad? Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Dios siempre va a cumplir su propósito. Amén. ¿Verdad? Y a pesar de las consecuencias, ¿verdad? Que se presentaron, ¿verdad? De esa desobediencia, ¿verdad? De alejarte de Dios, de no servirle al Señor con la devoción, de no servirle al Señor, con aquel empeño, ¿verdad? Con el cual siempre había crecido. Eso, Dios me dejó sola. Dios me dejó sola no sola de que Él no estuviera conmigo, sino que me dejó hacer mis cosas, porque Dios te deja hacer tus cosas, ¿verdad? Pero lo bueno, y eso es lo más maravilloso, yo le digo a joven, Dios en algún momento te va a dejar que tú tomes tus propias decisiones, pero en ese momento acuérdate que tú estás sellado con el poder del Espíritu Santo, y aunque tú estés tomando las decisiones, Dios te va a traer con lazos de amor, que te lo van a hacer duros, ¿verdad? Porque son difíciles muchas veces. En mi caso fueron difíciles, pero Dios me regresó de nuevo. Y me libró otra vez, ya no de alguien de la muerte, me libró de mi misma mano. Porque en esa situación, y ahora yo no lo digo, antes me avergonzaba, pero cuando Cristo cambió mi corazón, ¿verdad? Ese día yo estaba embarazada. Y era bien difícil, era la hija del pastor. Sí. ¿Verdad? No me había casado todavía para poder estar embarazada. Yo no quería que mi padre darle una vergüenza a mi papá. ¿Cuántos años tenían? Ahí tenía 19 años, casi 20 años. Y entonces yo no quería, mi padre no sabía, mi padre pensaba que yo dije me voy a ir para otro país. Él pensaba que yo vivía aquí en Estados Unidos, porque yo no quería que papá pasara la vergüenza. Usted de se fue, se Sí, separó. me separé de la casa, me separé de casa y empecé a vivir yo sola. Y yo le dije, papá, me voy a ir a los Estados Unidos, Pero no se vino. pero no me vine. Wow. Y entonces, y allí fue donde, ¿verdad? Pasó todo lo que pasó. Y yo estaba ahí desesperada, no sabía qué hacer, no tenía una mamá con quien hablar, no tenía una mentora, ¿verdad? Me sentía que no podía hacerlo. Y iba a tomar la decisión más equivocada. Estuve a punto de quitarme la vida cuando mi hija quizás tendría como unos 2 meses y medio. Cuando yo estaba a punto de quitarme la vida y Dios hizo el milagro de que esa bebé se moviera a esa edad. Y recordé, yo sé muy bien, por eso es que cuando tú empezaste a leer eso, dije, Señor, es tu voluntad que hablemos de esto. Porque yo sé muy bien los pensamientos que Dios tiene para ti, alma. Planes de bien y no de mal, ¿verdad? Yo sé muy bien los pensamientos que Dios tiene para ti, joven o que me estás escuchando en esta tarde. El Señor te va a dejar sola, pero siempre te va a apoyar. Va a dejar que tú camines por ese caminito. ¿Sabes por qué? Porque somos perlas para el Señor. Yo he encontrado que una perla para ser creada, para ser la ostra, ¿verdad? Para que esa perla sea pulida, tiene que pasar por procesos y por dolor. Dice que la ostra se abre y está entrando arenita. Y esa arenita le va doliendo y le va doliendo y le va doliendo hasta que se va puliendo y sale una piedra preciosa. Entonces, así es como el Señor nos va formando, aunque en momentos no entendemos. Pero el Señor lo hizo y yo le doy gloria al Señor porque el Señor restauró mi vida, ¿verdad? Me levantó de nuevo, ¿verdad? Volví a servirle al Señor. Yo dije, Señor, perdóname porque en realidad, a pesar que
que estaba pues tomando las peores decisiones en ese momento, el Señor tuvo su misericordia y mira, ¿a dónde estoy? Estoy aquí contigo hablando de lo que el Señor hizo, Sí. ¿verdad? Con mi vida y compartiendo, diciéndole a todo el que me escucha, el Señor cumple sus promesas y sus propósitos, pero nosotros tenemos que accionar. Sí. Tenemos que dejar que el Señor haga eso, ¿verdad? Así que Yo siempre uso o siempre recuerdo algo que escuché en una predicación que se quedó conmigo y este pastor decía que lo tenemos que ver de esta manera, que cuando hacen clay, cuando hacen las vasijas hermosas como estas que están acá, la persona que lo está haciendo, lo está quebrando, lo está haciendo de diferentes maneras, Correcto. lo está moldeando para hacer la hermosa vasija que tenemos en casa. Correcto. Entonces, yo siento que Dios con nosotros es De la misma es manera. de la misma manera. Dios nos va moldeando y nos va a doler, van a quebrarnos, van a haber pedacitos que tal vez no son de esa manera, pero igual llegamos a lo mismo, que es para que podamos llegar a ser la persona Amén. que Dios quiere que seamos. Amén. Y si usted no hubiese pasado por todo el proceso, usted no fuera la mujer que soy. Definitivamente. Usted no estuviera acá dando el testimonio que está dando en este momento. Amén. Y usted y yo lo hablamos muy claro, que a través de esto no es para glorificar el nombre de Alma, sino es para alcanzar jóvenes, mujeres que están tal vez solas con un bebé en este momento, que no encuentran otra salida. Jóvenes, hijos de pastores, muchas personas que queremos llegar en este momento, y le damos las gracias a Dios pues por este hermoso testimonio que apenas es solo el empiezo, el comienzo que el Señor ha hecho. que ha hecho exactamente. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Le doy toda la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad que tengo ahora de estar contigo, ¿verdad? Y hay una palabra en la Biblia, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, ¿verdad? Presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahí mismo también lo uno con lo que dice el apóstol Santiago cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. A mí me toca esto porque cuando el Señor nos crea, ¿verdad? Y nos permite venir a este mundo, ¿verdad? Él sabe todo lo bueno y lo perfecto que tiene para nosotros, sí, y Él no cambia. Nosotros tomamos malas decisiones. Nosotros decidimos no servirle al Señor. Pero cuando tú decides servirle al Señor, cuando tú tomas esa acción y permites que Dios te abra los ojos, ¿verdad? Porque nuestros ojos sin venir a Cristo están velados. No podemos ver nada de lo perfecto y el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Porque muchas veces nos quedamos en circunstancias. En mi caso, yo pude haberme quedado en circunstancias como fui una mujer abandonada, fui una mujer, con muchas situaciones como tal vez tú en este momento estás pasando. Pero la Biblia nos enseña y el Señor nos enseña que dice que en todo tiempo busquemos a Él en oración, ¿verdad? Porque Él es fiel, Él es justo, Él está ahí para ayudarte, para sacarte, para que no pases por todas las situaciones que a veces pasamos. Él no quiere que tú las pases, somos nosotros los que decidimos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo yo compruebo, cómo yo creo la palabra del Señor que me dice que a pesar de que pasamos de esas situaciones, hay algo que el Señor no permite que pase? Y eso me lleva allá cuando Pedro, ¿verdad? Jesús le dice, Pedro, el enemigo me ha pedido zarandear tu alma. Yo me imagino a Pedro y Pedro le debe haber dicho, Señor, no me dejes pasar. Sin embargo, Jesús le dijo, pero yo voy a rogar al Padre para que
tu alma no sea tocada. Tocada. Entonces yo siempre he dicho que a pesar de las circunstancias, a pesar de mi persona, ¿verdad? En mi carne, haber dicho no al Señor en una oportunidad, el Señor dijo sí a mi alma. Y me ha perseverado, ¿verdad? Y ahora le doy toda la gloria y la honra al Señor, porque Él es el único que merece gloria y alabanza. Y lo mismo tú puedes hacer, mi amigo que nos estás viendo, mi hermano que en la circunstancia en la que estás pasando, dale la honra, la gloria al Señor. Dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito principal. Dale la gloria a Él. Y en todo tiempo, con ruego, con temor, con súplica, decirle, Señor, aquí estoy. Soy esa vasija, ¿verdad? Que aunque a veces la vasija le empezamos a poner, ¿verdad? Muchos adornitos y empezamos a creernos, ahora yo soy, tú decías al principio, ¿verdad, hermana Alma, hija de pastor? Decía, ¿quién es Alma? Por la gracia y la bendición de Dios, enseñando, ¿verdad? Un privilegio tremendo, Sí. que lo hago con mucha alegría y con mucho temor al Señor, porque estás discipulando a alguien más, pero tú estás recibiendo también del Señor. Sí. Entonces, todo ese tipo de cositas son los adornitos que a veces se van poniendo también en esa vasija. Y a veces te olvidas que la vasija no la formas tú, la está formando el Creador. Exacto. Entonces es allí cuando el Señor dice, no, y esa vasija cae, pero no la deja ahí. Esos pedacitos lo vuelve a formar, Y cuando los pone todos juntitos, tú empiezas a ver que el plan maravilloso del Señor nunca se destruyó. Sí. El Señor tenía todo planificado desde el inicio. Amén. Así que feliz de estar con ustedes, ¿verdad? Contigo. Amén. Felicito la a verdad este que ministerio y es muy impactante amén. cada parte, yo digo, porque a veces nos afanamos de cosas que pasamos, pero Dios sabe que hasta cada hoja que cae de cada árbol, cada cabello que se nos cae, y aún así nosotros, como que si Dios no tuviera el control. Sí. Y algo que me gusta, hay un dicho que dice que no debemos de dejar lo pasado atrás para poder que lo nuevo venga. Que lo nuevo Y lo venga. que me impacta, lo que me gusta de su vida más bien, es que usted nunca permitió o nunca se dejó quedar en ese lugar, tal vez de depresión, Ujú. tal vez en el momento que el enemigo pensó que la tenía en sus manos. Nunca usted permitió quedarse ahí Amén. y usted salió de eso. Amén. Y creo que se necesitan más mujeres así, se necesitan escuchar más testimonios así, porque mucha gente está pasando muchas cosas y el problema es que nos quedamos en ese lugar Sí, no. y no encontramos salida o no queremos ver otra salida. Entonces, como dice usted, esto es algo que para edificar Amén. y para poder decir que sí se puede Sí salir. se puede, sí se puede, sí se puede. A mí me encanta cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora bien, hay que ponerle ahí, a mí me encanta, todo lo puedo, pero la palabra en, hay que ponerla en mayúscula, en Cristo, Cristo. porque en nuestras fuerzas no podemos. hacer nada. Y hay que aplicarlo, ¿verdad? Porque a veces estamos aplicándolo erróneamente. Yo digo, voy a perder 20 libras al inicio del año. Y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al final del año, Igual. Entonces, no, ¿verdad? Saber aplicarlo, ¿verdad? Pedirle al Señor prácticamente la guía, ¿verdad? La oración cuando hacemos eso, ¿verdad? Pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija, que aunque estemos ahí, que no podemos nada, venir a sus pies, ¿verdad? Y decir, Señor, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Aquí llega al final pues de la primera parte y los esperamos para la segunda parte. Y muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, me la guarde Y a ti también. y Dios les bendiga a cada uno. Gracias por vernos en esta noche, en este día, al momento que ustedes estén viendo este podcast, y esperamos que sea de bendición para sus vidas y los esperamos en la Nueva Jerusalén. No te puedes perder el siguiente capítulo de esta serie bajo el tema Avanza, avanza, no te quedes mirando tus circunstancias,
Al contrario, elimina de tu vida todo lo que te separa de las bendiciones de Dios, porque sus propósitos son perfectos para cada uno de nosotros. Te esperamos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.